cuando se habla de economía, cuando se habla de finanzas personales incluso, cuando se habla del bolsillo, se habla en términos neutros. Y algo neutro en economía es decididamente masculino. Convengamos que el feminismo generó un avance en las mujeres en muchísimos ámbitos fuertísimo, pero generó también que lo tuvieran que hacer con las reglas de los hombres. Hay inversores específicamente que no quieren invertir en empresas de mujeres porque dicen, se va a embarazar, va a tener hijos, le va a sacar foco a la compañía, etc. Las mujeres participan muy bajo a la hora de diseñar sus empresas en cuestiones de tecnología. Y en realidad lo que está ocurriendo es que dentro de una misma actividad los hombres se especializan en la porción mejor remunerada a la que no están accediendo las mujeres. Hola, bienvenidos. Gracias por acompañarnos como siempre, por estar ahí. En la clase de hoy van a escuchar hablar de economía, de negocios, de dinero, de emprendimientos y sobre todo en relación con las mujeres. Pero si me permiten la recomendación para los hombres que estén mirando el programa, estén atentos porque seguramente les va a interesar y mucho también. Es nuestra invitada de hoy, Virginia Porchela o Porcella. A gusto el consumidor. Yo digo Porcella, la gente me dice Porchela, o sea... Porchela, como Franchella y Francella. Claro, exacto. Bueno, el origen es italiano, así que técnicamente Porchela está bien dicho. Bueno, Virginia Porchela, periodista de economía. Economía, sí. ¿Cómo se dio esa especialidad? Casi te diría por casualidad, ¿no? Porque cuando entré en periodismo, yo mi primera nota la publiqué en ámbito financiero, necesitaban a alguien que haga una nota sobre el mercado inmobiliario. Y a partir de ahí me fui especializando. No me desagradó en absoluto, una especialidad en la que en ese momento, hace unos 20 años ya, había muy pocas mujeres, había algunas y muy fuertes referentes, pero eran pocas. Y me fui especializando, me fui interesando y la verdad que fui creciendo en esa perspectiva. Y bueno, y acá estoy. Lo curioso, lo sintomático fue el traspaso de cubrir cuestiones de macroeconomía, de política económica, de negociaciones internacionales, cosas complejas, duras, aisladas, si se quiere, de la realidad de la gente, para pasar a la micro, para pasar al día a día, a las finanzas personales, a la economía doméstica. Y ahí descubrí el mundo de las mujeres en la economía, que no necesariamente tiene mucho que ver con el mundo de los hombres. Y en general, cuando se habla de economía, cuando se habla de finanzas personales incluso, cuando se habla del bolsillo, se habla en términos neutros. Y algo neutro en economía es decididamente masculino. ¿Y por qué razón, te habrás preguntado al comienzo, por qué razón que no hay tantas mujeres ocupándose de la economía? Porque después de ámbito financiero pasaste a La Nación, también escribiste en otros medios. Después de ámbito financiero pasé a un diario nuevo que se estaba gestando en ese momento, que aún subsiste, con dueños nuevos, etcétera, que se llamó Buenos Aires Económico, y después en Perfil, estuve en revistas de negocios, etcétera. ¿Por qué creo que hay pocas mujeres? Ahora hay muchas más, ahora hay muchísimas más y creo que es un fenómeno que se está dando en muchísimas disciplinas y creo que ese es el gran futuro para las mujeres. Las mujeres empiezan masivamente a abordar todos los ámbitos y todas las disciplinas. Originalmente, ¿por qué? Creo que por ahí se produce un poco el efecto que pasa también en todas las sociedades y que está descrito en el libro, que es que las mujeres empezamos por las áreas blandas, si se quiere. Empezamos por ahí por la docencia, por la enfermería, por esas cuestiones que están más vinculadas a lo emocional, que tienen más que ver con eso, con habilidades blandas, que tienen que ver con empatía, con comunicación, y de a poquito vamos copando y aplicando esas mismas cualidades en otros ámbitos. Como la asistencia sería. Sí, ¿no? Sí, es una forma de definirlo. Y ocuparse de los heridos, de los que sufren, de los chicos. Bueno, a roles prototípicos femeninos, ¿no? Que después se va profesionalizando. Eso es por mandato, por educación, o por sentimiento, porque la gente, porque las mujeres se inclinan naturalmente hacia eso. Por cultura y por tradición. Evidentemente hay algo intrínseco, si se quiere, de las mujeres, de hecho está estudiado, las neurociencias lo estudian, el cerebro de las mujeres es distinto al de los hombres y emocionalmente se juegan distintas situaciones en unos y otros, pero claramente creo que hay una cuestión de tradición, de años y años, de venir reforzando esos roles, de venir ejerciendo exactamente las mismas tareas, y eso hace que también transmitamos mensajes a las siguientes generaciones. Todos
todos paradigmas, modelos y situaciones que están en crisis, claramente, que el feminismo ha puesto en crisis, que bueno, siempre se habla, ¿no?, del surgimiento de la píldora y el lavarropas que crearon un mundo nuevo. Bueno, evidentemente eso está pasando y ahora las mujeres de a poco empiezan a buscar nuevos equilibrios. Porque convengamos que el feminismo generó un avance en las mujeres en muchísimos ámbitos fuertísimo, pero generó también que lo tuvieran que hacer con las reglas de los hombres. Es decir, una mujer tenía que decidir si iba a querer tener su familia o si iba a querer dirigir una empresa. Las dos cosas al mismo tiempo era muy, muy complicado porque en el mundo laboral la única condición posible era hacerlo al modo masculino. Y eso es algo que hoy las mujeres no queremos, la gran parte de las mujeres no quieren eso, queremos ser exitosas, pero también queremos tener una familia. Y a los hombres les empezó a pasar lo mismo, felizmente. Los hombres también quieren por ahí manejar una empresa, pero no quieren entregar toda su vida personal como hacían hasta hace unas décadas. También quieren disfrutar de su familia, de sus hijos, estar presentes. Muchas veces son hombres solos, que están o separados o viudos, que también necesitan por ahí los mismos espacios y flexibilidad que las mujeres. Y eso está generando nuevos modelos, nuevos mandatos, que conviven con los viejos y eso es una situación muy compleja y genera muchas contradicciones y a las mujeres puntualmente también nos está generando demasiadas presiones. Pero bueno, soy muy optimista, creo que eso va a un camino en el que todos, hombres y mujeres, nos vamos a sentir más cómodos. El libro es Feminomic, de la economía personal al emprendimiento propio. Ahora, cuando uno relaciona economía y mujer, sí, el Femi y el Nomics. claro, digamos, en el imaginario colectivo, en lo común de la gente, uno dice, pero economía, uno no recuerda ministras de economía, sí, salvo Felisa Micheli. Sí, que tuvo un paso fugaz y poco recordado, felizmente. Que no es un buen ejemplo, porque fue condenada por esa bolsa que le encontraron, sí, con dinero en el baño de, sí, su despacho, y además ahora está inhabilitada para ejercer cargos públicos. Sí. La otra mujer más o menos relacionada con la economía era María Julia Alzogaray. Sí, con el poder. Sí. Con el poder. Tampoco es un gran ejemplo, aunque era ingeniera, sí, pero tuvo relación con la economía también porque administró empresas. Sí. Hoy hay una mujer al frente de Aerolíneas Argentinas, Isela, sí, Constantini. Que viene del mundo corporativo. Hay una gobernadora, María Eugenia Vidal. Sí. Digamos, pero son ejemplos que no aparecen en el gobierno del presidente Macri. No hay tantas mujeres, salvo la canciller. Creo que no hay otra mujer ministra. Es bastante criticado por eso desde ámbito femenino. Si y bueno, ¿cuál es tu explicación de eso? Mi explicación de lo que ocurre es que lo que hay que preguntarse es si estos casos de mujeres, sea Vidal, sea Isela Constantini, sea bueno, la propia expresidenta, si esos casos de mujeres están representando, empiezan a representar, o por ahí no todas ellas, algún cambio verdadero en las estructuras y en las formas que se toman decisiones y se organiza, si se quiere, el poder. Acá la realidad es que se habla mucho del techo de cristal y yo disiento bastante con esa teoría del techo de cristal, porque el techo de cristal implica que una va creciendo, va escalando sin problemas. ¿Podrías aclarar qué es el techo de cristal? El techo de cristal es una definición que se le otorga a la supuesta imposibilidad de las mujeres de acceder a cargos de poder, a cargos altos, ya sea en la política, pero básicamente en el mundo de las empresas. Hoy sabemos que el 5% de las mujeres en el mundo están en posiciones de altísimos mandos y un poquito más del 20% en gerencias altas y medias. Pero así, número uno, hay 5% solo en las empresas son mujeres. A eso se le llama el techo de cristal, que las mujeres llegan a un punto en el que supuestamente no pueden acceder más. ¿Por qué yo digo que disiento del techo de cristal? Yo creo que el techo de cristal las feministas lograron romperlo. Hoy tenemos mujeres en posiciones paradigmáticas. Pero el techo de cristal supone que vos tenés tu camino, vos mujer, ¿no? Tenés tu camino, vas subiendo siempre hasta que te encontrás con una dificultad muy difícil de superar. Y yo no creo que sea así, yo creo que las dificultades van en todo el edificio, vos vas subiendo cada escalera y ahí te vas encontrando dificultades y esas dificultades hacen que las mujeres vayan desertando y sean cada vez menos. Los ves en casi todas las empresas, los ves en los medios de comunicación, los ves en la universidad. Hay más mujeres que hombres estudiando muchísimas carreras que eran típicamente masculinas, medicina, por ejemplo. Y sin embargo, cuando vos vas escalando, te vas encontrando con que las mujeres van haciéndose a un lado. ¿Y cuál es tu explicación de por qué desertan?
Y eso tiene que ver con que la estructura todavía no ha incorporado las nuevas formas que las mujeres demandan para poder incorporarse plenamente y en todos los niveles. Y yo creo que eso es cuestión de tiempo. Así como empezamos por profesiones y ámbitos que eran más naturales a nuestra forma de ser y a nuestra forma de haber sido educadas, como las habilidades blandas, que es lo que yo digo, así como empezamos por esas áreas más blandas y nos fuimos dedicando a cada vez especialidades más duras y fuimos... con esto va a ocurrir lo mismo, va a llegar un momento en el que vamos a realmente poder acceder a las que le interese y a las que no, porque también hay algo de interés personal, algo de vocación personal. La mujer tiene muchísimo menos vocación de poder que el hombre. Es una teoría personal, ¿no? Y probablemente muchas se enojen conmigo, pero la mujer tiene la libido puesta en muchísimas otras cosas que la hacen, si se quiere, a mi gusto, más libre. Pero hay algo también de eso, hay mucho de... confianza propia. La mujer tiende a subestimarse respecto de los hombres, respecto de un par y respecto de su propia capacidad. O sea, la mujer cree que puede hacer menos de lo que en verdad puede. Eso está demostrado con estudios. A los hombres en general muchas veces les pasa lo inverso. Eso es como cómico, si se quiere. Yo creo que todo eso configura un sistema en el que las mujeres tienen una participación minoritaria en espacios de poder, pero otra vez, creo que es algo que está tendiente a cambiar. Hay un caso que yo cuento en el libro y que es público y notorio para todos nosotros, que es Ni Una Menos. Ni Una Menos es un caso que se generó desde el interés periodístico y obviamente la empatía de un grupo de mujeres periodistas, ninguna de ellas en una posición de poder. Sin embargo, logró una cobertura en los medios en los que ellas no tenían ninguna posibilidad de decidir, fenomenal. Y eso se produjo porque del otro lado también había una audiencia femenina muy interesada en leer, en enterarse, en informarse de esas cuestiones. Entonces vos te das cuenta que las mujeres en sí están generando dos importantes cambios. Por un lado, desde el lugar de consumidoras y desde el lugar de audiencia y de espectadoras. Y por el otro lado, desde el lugar de trabajadoras. Eso está impactando en la toma de decisiones, porque los canales y todos los medios tuvieron que darle mucho aire a esto, que fue Ni Una Menos, que fue promovido por un grupo de mujeres que no tenía lugar en el espacio de decisión, pero que la agenda terminó marcando que era interesante por las mujeres que estaban del otro lado, por las mujeres que lo impulsaron y en definitiva por todos, porque claramente los hombres ahora también están involucrados en esa iniciativa. Virginia, recién decías que la mujer no tiene voluntad de poder. Digamos, ¿podrías explicar un poco más eso? Sí, esta duda de si realmente la mujer tiene la misma vocación de poder que el hombre, ¿no? Y en algún punto yo creo que sí, que la mujer por ahí no tiene... Perdón, ¿hay diferencia entre vocación y voluntad? Ah, qué buena pregunta. Sí, yo creo sí, yo creo que voluntad es algo como más ejercido en la práctica. La voluntad de yo quiero hacer esto, voy y lo hago, es como más inmediato con consecuencias más directas. La vocación es como un impulso que se puede llevar a cabo o no, puede ser una ambición, lo veo como algo más abstracto, pero mucho más orientador, digamos, mucho más definitorio de un norte, por decirlo de alguna manera, no sé si soy clara. Si la mujer tiene menos vocación de poder, yo creo que sí, y por dos cuestiones. Por un lado tiene menos vocación de poder porque es mucho menos alimentada. Las mujeres no tienen el mandato, en términos tradicionales de lo que consideramos poder, ¿no? La mujer no tiene el mandato de ser exitosa en el mundo de los negocios, en el mundo del dinero, en el mundo de la política, ni siquiera en su propio ámbito profesional. Está muy bien que sea reconocida, que sea prestigiosa, se la aplaude, pero no tiene el mandato. Un hombre sí. Como que no está obligada a No eso. está obligada. Al hombre en algún punto, y cada uno se hará más o menos cargo de ese mandato, pero la realidad es que al hombre se le pide que sí, que sea exitoso, que sea proveedor, etc. Le pide y además se lo pide naturalmente. Y se le valora muchísimo, se le valora enormemente. A una mujer no se le valora tanto. Y además es de algún modo una exigencia que le transmite la mujer. Por supuesto, bueno, sí, de la sociedad formamos parte todos y nos educan los mismos, con lo cual, claramente.
Pero bueno, a un hombre se le exige, a una mujer se le aplaude, no se le exige eso. Y eso en algún punto genera que estemos mucho menos alimentadas y también mucho menos reconocidas, porque cuando una mujer accede a un puesto de poder y lo ejerce, se la suele ver masculinizada, se la suele criticar o se suele poner en duda sus dotes del ámbito privado y con quién habrá dejado a los chicos y si se pasa 15 horas trabajando, cómo hace para organizar a su familia. Como que hay un aplauso, pero también hay una condena a la mujer exitosa de poder. Agregaría el detalle además, mirá, ahora se viste con traje de varón o trajecito sastre. Bueno, ahora la nueva es la categoría de cuánto poder tiene una mujer respecto de cómo usa la cartera. Si se la cuelga al hombro, si la lleva al codo o si la lleva como maletín. Esas son las últimas tendencias, los últimos estudios de marketing. Eso define el poder de la mujer. ¿Y cuáles serían las diferencias entre las tres posturas? ¿Quién tiene más poder? ¿Si la llevas al hombro o sos re común? Creo que era así la categoría. En codo ya estás teniendo un poquito más. Y maletín, vos realmente sos la que corta el bacalao. Claro. Creo que era así la categorización. Además, supongo yo que no se le perdona a la mujer. Tomemos un caso. La gobernadora de la provincia de Buenos Aires, sí, María Eugenia Vidal, se separó del marido. Sí. Uno la ve vestida siempre con discreción. Sí. Pero creo que no se le perdonaría que en un momento, estando sola, ya separada, pudiera vestirse de otra manera, ser más seductora o presentarse, que se la viera como seduciendo. Creo que eso no se le perdonaría, ¿no? Creo que no, pero bueno, supongo que no, que sería criticado, pero bueno, también eso hace el juego mediático. Eso ocurre solo con las mujeres. Eso ocurre solo con las mujeres y a eso iba a ir. En el caso de María Eugenia Vidal, mirá qué notorio que cuánto hincapié se hizo en su familia, en sus hijos, etcétera, en su vida personal. En la campaña electoral. Convengamos que hay toda una tendencia de los políticos en general, hombres y mujeres, de obviamente mostrar a las familias, etcétera. Pero cuánto hincapié se hizo en cómo María Eugenia Vidal se organizaba con el tema de los hijos. Y por qué al marido, por ahí no le pregunta el marido, o el exmarido que también era político, no le preguntan tanto, o a ningún hombre le preguntan tanto respecto de eso. Pero en vez de pelearnos con esa realidad, tenemos que asumirla, porque es cierto y a nosotras nos pesa mucho más. Para nosotras la compatibilización de los dos mundos es un desafío enorme, porque a nosotros nos preocupa mucho. Los hombres están seteados de alguna manera en que ellos pueden estar mucho tiempo fuera de su casa porque hay alguien que, no siendo la mujer o cualquier otra persona, se está ocupando de ese ámbito íntimo. Las mujeres, por naturaleza, queremos ocuparnos nosotras de ese ámbito íntimo. No queremos delegarlo o no lo queremos delegar en su totalidad. Queremos compatibilizar, queremos integrar. Y de ahí que en el libro hablo mucho del tema de los emprendimientos, porque a diferencia de los hombres, una de las principales motivaciones de las mujeres de trabajar de manera independiente o de montar su propia empresa, tiene que ver con eso, de una forma de cómo yo logro mi propia estructura para armonizar todos los mundos, para tener independencia, flexibilidad, no trabajar menos, trabajar duro y preferentemente en lo que me gusta, pero poder armonizar todo. Esa es la principal motivación, una de las principales motivaciones de las mujeres cuando emprenden. Cuando vos te fijas en la de los hombres, ¿cuál es la principal motivación? En la mayoría de los casos, y bienvenido sea, hay una vocación o una intención, un deseo de crear una empresa rentable. Los hombres tienen más foco en el negocio, en generar riqueza. Obviamente no es el único, también quieren por ahí de crear una empresa, generar desarrollo, crear empleo, bueno, lo que fuere. Es el mandato del hombre proveedor, ¿no? En algún punto eso también esos roles tradicionales también se trasladan a cuando la mujer quiere desarrollar su propio negocio en un ámbito más masculino, porque cuando tiene que ir a conseguir financiamiento, cuando tiene que convencer inversores, en general lidia con un mundo masculino que a veces la mira bien y a veces no tanto también. No es lo mismo para las mujeres salir a pedir dinero que para un hombre. Hay inversores específicamente que no quieren invertir en empresas de mujeres porque dicen, se va a embarazar, va a tener hijos, le va a sacar foco a la compañía, etcétera. O sea, hay un montón de prejuicios y hay muchas batallas que dar, ¿no? Vos sostenés que el feminismo ayudó, pero que afortunadamente ya pasó. Ya pasó. Sí, porque afortunadamente ya pasó con todas las lecciones y todo lo bueno que nos dejó, porque el feminismo abrió las puertas a las mujeres.
Lo que pasa es que el feminismo también ahora derribó, el feminismo derribó todas las barreras que teníamos básicamente en el mundo laboral, ¿no? Ahora las mujeres nos integramos plenamente, ahora no tenemos excusa de vos no podés porque sos mujer, etcétera. Entonces ahora se trastoca esa exigencia y es, ahora vos podés todo. Ahora no te quejes, vos a las mujeres más jóvenes ahora se les dice, ustedes tienen que ser exitosas y liderar compañías y también tienen que tener una familia. Entonces, y eso se les dice al mismo tiempo que si logran ser exitosas y tener una empresa, después socialmente por ahí se las condena un poquito, porque lo que hablábamos recién, ¿no? De qué hace con los hijos. Hay muchísimas contradicciones y eso en las mujeres genera muchísima presión. Las feministas hicieron lo que pudieron claramente y entraron al mundo, enfocaron el mundo y avasallaron el mundo con los códigos masculinos. Se masculinizaron, no les quedó más remedio porque eran los modos que había. Ahora eso está decantando en volver a encontrar el equilibrio propio y darnos cuenta que no somos iguales, que no necesitamos las mismas condiciones que los hombres, que la igualdad se va a dar respetando la diversidad de género y esa es a lo mejor que podemos aspirar. Pero en ese trance tenemos modelos tan contradictorios, que hace que las más jóvenes estén completamente presionadas, porque tienen esa sensación de tengo que tener la familia perfecta y además tengo que ser reconocida profesionalmente y ganar dinero. Ahora bien, esa presión que es tan amplia cuando tenés toda la libertad, exacto, ¿de algún modo no las paraliza? Creo que sí, y ese es el riesgo que tenemos que tener las que ya empezamos a ser un poquito más grandes. Les provoca estrés, les provoca frustración porque ansiedad. Sienten que pueden todo y a la vez no pueden nada. Exacto, ansiedad. Pérdida de foco. Y ahí hay el gran problema que tenemos por ahí las mujeres es que no hemos producido todavía modelos claros de mujeres que querramos imitar, que querramos seguir. La falta de modelos y de un paradigma claro que el hombre sigue teniendo hace que esta pérdida, y sí, probablemente es mucho miedo en las mujeres jóvenes de por dónde voy a entrar a este tema, ¿no? Por dónde le voy a entrar a la adultez. Claro, porque es como el salto de un modelo en el cual vos podés esto y nada más, limitado, sí, a un modelo de libertad total, pero en el medio no hay nada que pueda decir, bueno, pero puedo optar por algo intermedio, por algo que se corresponda con la naturaleza femenina y con mis deseos y con lo que puedo. Bueno, de ahí mucho por ahí, que es sintomático de las chicas que ya por ahí son un poquito más grandes, de 30 años, de ahí esta cuestión tan fuerte y por eso el libro del tema del emprendimiento personal. Porque dicen, voy a tener una carrera. Muchas mujeres han postergado la maternidad, eso está estudiado, ya la maternidad de las mujeres empieza después de los 25 años, se va acercando mucho a los 30, e incluso mucho más. ¿Esto por qué? Porque tiene mucho que ver con que bueno, quieren desarrollarse profesionalmente, quieren tener una carrera. Muy común que empiecen con trabajos en relación de dependencia, etcétera. Pero cuando empiezan los otros deseos, cuando empieza ya sí, que el armado de la familia, etcétera, empiezan los choques, empiezan los roces, empiezan las estructuras que no acompañan a las mujeres en estas búsquedas que no tienen que ver solo con lo laboral, y ahí es donde surge la idea como fantasía del combo perfecto, fantasía y muchas veces realidad, porque hay casos muy exitosos de esto, de compaginar todo y bueno, nada, empieza la idea de trabajar independiente, de tener el estudio de diseño, de ponerse a trabajar de manera independiente con consultoría, bueno, la actividad que cada uno desarrolle, pero con la empresa, si se quiere, propia, empresa en el sentido del emprendimiento, ¿no? De algo que se hace, no necesariamente la mega compañía, sino una empresa, una tarea, un deseo, un proyecto. Con la colaboración además de las nuevas tecnologías, ¿no? Que permiten que la mujer, aún en su casa, pueda trabajar. Eso hay un libro que yo tomé de Michael, no me puedo acordar el nombre ahora, que es uno de los encuestadores que estuvo asesorando mucho a Clinton, que se llama Microtrends, que son microtendencias, y que destaca como una de las principales tendencias esta cuestión del trabajo a distancia. Porque cada vez más en Estados Unidos, donde la tecnología se ha desarrollado mucho antes y mucho más, cada vez más te lo permite. Entonces estudiaba incluso que para algunas compañías hasta era muchísimo más productivo
tener lo que se llama freelancers o gente directamente trabajando en sus casas. Y esto claramente, acá también impacta mucho entre las mujeres, es algo totalmente adoptado. Y en los medios de comunicación, las redacciones están, por ejemplo, empezando a desintegrarse y a convertirse en lugares ocasionales de confluencia. La tecnología sin duda ayuda mucho desde el lugar de facilitar el trabajo. Es curioso, sin embargo, en el tema de las mujeres, que cuando la tecnología está ofreciendo un mundo de posibilidades de altísima rentabilidad y de nuevos proyectos y de nuevos negocios para los hombres, las mujeres participan muy bajo a la hora de diseñar sus empresas en cuestiones de tecnología. Y ahí hablábamos de por qué las mujeres en economía, por qué las mujeres, y yo te decía de esta cuestión de que las mujeres nos dedicamos más a las áreas blandas. Este es un ejemplo todavía de lo que pasa. Cuando una mujer decide armar su empresa, son minoría las que se dedican al rubro tecnológico, cuando hoy todos los jóvenes que están pensando en desarrollar una aplicación, en armar algún sitio web de e-commerce, lo que fuere, las mujeres es minoritario. Las mujeres siguen enfocándose en servicios, en gastronomía, bueno, en indumentaria, siguen todavía en algo que no ofrece tantas posibilidades de crecimiento rápido a nivel rentabilidad y a nivel negocio, y siguen enfocándose en lo que les gusta hacer, en lo que saben hacer, en lo que tiene que ver en algún punto con su mundo íntimo otra vez. El libro es Feminomic, de la economía personal al emprendimiento propio. Exactamente. Bueno, ¿y cómo nace de ese libro? Porque vos habías escrito antes libros sobre finanzas personales. Yo he escrito 2 libros sobre finanzas personales, uno con Cecilia Bufflet, que fue el primero, que eran finanzas personales específicamente dirigidas a las mujeres, porque las mujeres tenemos con el dinero, incluso en la cotidiana, en la administración diaria, maneras muy distintas de relacionarnos con los hombres, desde la base de que le atribuimos al dinero un significado distinto que el que le da el hombre. Por ejemplo. Y para la mujer el dinero significa o es sinónimo en algún punto muy en el fondo de nuestra mente de seguridad, de protección. Nosotras con eso somos capaces de sentirnos primero seguras nosotras y poder dar protección a nuestros seres queridos. ¿El hombre con qué lo asocia el dinero? Con el poder, con el estatus, en algún punto con lo mismo, si se quiere. Con la marca del auto, pero con la casa. Sí, bueno, no quiere decir que las mujeres el consumismo no lo tengamos bien impregnado, ¿no? Eso nos cabe por igual, pero sí hay muy en el fondo distintos atributos que hombres y mujeres le damos al dinero. Y por eso surgió el primer libro, digamos, porque cuando se hablaba de finanzas personales, lo que decíamos al principio, se hablaba en neutro y neutro era masculino. A ver si se entiende, ¿la mujer arriesga menos y el hombre arriesga más? Sí, totalmente. Sí, la mujer arriesga menos y la mujer es más conservadora. Es muy gracioso cuando vos ves, muchos estudios hay que evalúan quién invierte mejor el dinero, ¿no? Con competencias, son ejercicios lúdicos en definitiva. Y van mostrando cómo invierten los hombres y cómo invierten las mujeres y cómo esas inversiones que hacen después de un año, cómo resultaron. Y el resultado es que resultaron muy parejos, que los dos ganan en un año cerca del 20%, un poquito menos. Pero lo curioso es lo que hay en el medio de esa curva, si se quiere, ganancias. Y vos ves que las mujeres tienen una cuestión muy estable, una cuestión de que se nota que arriesgaron poco y que por eso arriesgar poco, ganaron poco, pero también perdieron poco. Y en la curva del hombre vos ves que por momentos ganan mucho, y por momentos pierden mucho y terminan en el mismo lugar que las mujeres. Esas son claramente distintas formas de aproximarse y tiene que ver incluso con lo hormonal. La titular del Fondo Monetario, Lagarde, Christine Lagarde, una mujer en el ámbito económico muy fuerte, Christine Lagarde siempre dice hay que cuidarse a la hora de las negociaciones de que no haya demasiada testosterona en la mesa, digamos, en la mesa de negociación, ¿no? Y ella tiene la teoría de que hormonalmente un exceso de testosterona lleva a los hombres a tomar decisiones muy arriesgadas, a anular... Impulsivas.
Sí, y asumir más riesgo del necesario, asumir más riesgo del necesario. Las mujeres tenemos, ya casi por defecto, la característica inversa, somos mucho más conservadores. Pero desde el punto de vista de la mujer sería mejor negociar con los hombres entonces en esas condiciones. Bueno, en realidad tiene que ver con la habilidad que tengamos cada una de nosotras para negociar, porque la negociación funciona mucho la autopercepción y la confianza que una tenga en una misma. Y eso en general nos juega muy en contra cuando vamos a negociar con un hombre. Estamos ya de entrada, vamos un poco entregadas, aunque seguro que... Y eso juega un rol muy, muy determinante y hace que la negociación por ahí no salga exactamente como queremos. Es muy complejo. En realidad... lo que Lagarde dice de esto de la testosterona es también está relacionado en hombres con hombres, ¿no? Esa competencia que se genera inmediatamente y si hay una mujer mirando, peor todavía, todas esas cuestiones, pero que ya exceden, ¿viste? La economía claramente, pero bueno, tienen su impacto. Claro. Ahora, si uno, en el imaginario, insisto, Sí. de la gente, uno siente que la mujer consume más, Sí. compra más. Sí. Imagínate las publicidades, inclusive se ve que la mujer es la que compra y el hombre dice no Sí. compres las tarjetas de crédito. Sí. Y sin embargo la mujer es la que busca más precio, Sí. la que se ve más inclinada a las ofertas, a los saldos, a las liquidaciones, quiere aprovechar la liquidación. Y el hombre no está tan atraído por el consumo en sí. Es cierto, es absolutamente cierto. A ver, que las mujeres consumimos más que los hombres, sí, es cierto, porque las mujeres tomamos la mayor parte de las decisiones de consumo, con lo cual sí, obviamente, consumimos más porque nos ocupamos de todo. Nos ocupamos de elegir la prepaga, nos ocupamos también de elegir el auto, porque en definitiva lo terminamos eligiendo nosotras. Así que consumimos más, es cierto. Y también es cierto que disfrutamos de esas decisiones, disfrutamos de las experiencias de comprar, y eso en algún punto hace que seamos más dedicadas, porque no nos pesa tanto. Entonces buscamos ofertas, buscamos promociones, eso es totalmente cierto. En el libro vos registrás como un consejo que se repite, Sí. o que es muy claro, que es, si no se gana dinero no hay emprendimiento que funcione. Claro. Porque como que las mujeres no tienen conciencia de que un negocio tiene que ganar dinero porque si no, no sobrevive. Sobre todo en las generaciones más jóvenes hay mucho con esta cuestión del emprendimiento propio, hay bastante dosis de fantasía. Las que son más jóvenes, insisto, porque bueno, después de unos años uno va entrando y va entendiendo un montón de cuestiones. Pero hay mucho de esta cuestión de fantasía, de que si hago lo que yo quiero, con la pasión, con la energía, y que por ahí probablemente no es lo que más me importe ganar plata, y una cosa es que no te importe, que no sea lo principal y que no sea el objetivo imprescindible. No, imprescindible es que no sea el objetivo más grande que estés buscando. Eso está perfecto, está muy bien. Uno puede querer hacer un proyecto por miles de motivaciones Por distintas. razones artísticas o por pasiones o por lo que sea. Exacto. Pero tiene que haber en el fondo un recurso que financie eso. Pero, pues, exactamente, pero si no genera plata, todo el resto que querés no se va a conseguir, no se va a lograr, porque tiene que ser autosustentable, y si gana dinero mejor, porque eso va a permitir crecer. Y las mujeres a veces perdemos un poco de foco eso. Perdemos un poco de foco de eso cuando diseñamos de movida, somos un poco fantasiosas de esa cosa de creer que como está muy bueno y como a mí me gusta mucho y como que yo lo hago con mucha pasión y como realmente es algo bueno, la cuestión económica se va a resolver sola, algo que claramente no pasa. Y también a la hora de salir a vender, las mujeres muchas veces ni siquiera tenemos estrategia de comercialización. Y eso es algo en que los hombres también, otra vez, también les pasa, no es que no les pase, pero por entrenamiento, por cultura, por foco, están más acostumbrados a pensar y hacer. Digamos, eso es una característica típicamente femenina de los emprendimientos. ¿Cómo es la historia de Diane Keaton en la que contás en el libro? Tiene que ver con lo que hablábamos un ratito antes. Hay una película que yo vi de chica, que es una película de los 80, que se llama Baby Boom. En la Argentina creo que se llamó ¿Quién llamó a la cigüeña? Y que refleja un poco esto, ¿no? Cómo las mujeres, cómo el feminismo tuvo que batallar para entrar en cargos altos en el manejo de empresas. Diane Keaton, no me acuerdo el nombre, creo que se llamaba Jane en la película, es una ejecutiva súper exitosa del mundo de la publicidad, el mundo competitivo si lo hay. Es top total, usaba esos trajes que vos decís con las sombreras anchas, todo, y un día... no tiene hijos, por supuesto, está casada con un señor también, un ejecutivo súper exitoso de otra compañía, de la misma de publicidad, no recuerdo, y un día le dejan en su casa un bebé.
que era el bebé de la prima que se había muerto, una historia medio fantasiosa, pero un bebé del que ella se tiene que hacer cargo. Y empieza ahí, empieza a hacer ruido toda su vida, empieza a hacer ruido primero porque se replantea un montón de cuestiones en la medida que se va involucrando con el bebé, y segundo porque en cuanto a lo práctico no puede sostener el ritmo que venía teniendo laboral, que le exigía todo, con la crianza de un chico que en principio no la quería y después obviamente la quiso. Entonces grafica precisamente ese choque enorme y es muy gracioso porque de los 80 la película, ¿cómo lo termina resolviendo? Termina creando su propia empresa, en este caso era de puré de manzana para bebés. O sea, otra vez, la integración, la compatibilización de todos los mundos. Y lo más curioso que lo cuento en el libro es cómo termina esa película. Esa película termina con que viene una mega compañía y le ofrece comprársela y transformarla en un emporio de puré de manzana para bebés. Una cosa bien fantasiosa, no era una comedia. Claro. Y ella dice que no la vende. Yo sostengo eso, y se queda en el campo produciendo con su fábrica, una buena posición, pero no hace el emporio del puré de manzana que le estaban ofreciendo y montar. ¿Qué es lo que yo digo? Si la protagonista hubiera sido hombre, si en realidad hubiera sido un protagonista en esa situación, la película terminaba con que el señor en cuestión de la película era el mega dueño del mega emporio del puré de manzana y no que se quedaba en el campo con su hijo adquirido, etc. Así que bueno, esto tiene que ver con las lecciones de cómo reaccionamos hombres y mujeres frente al poder, ¿no? Frente al poder, a la empresa, a los negocios. De todos modos, me parece que hay un poco de fantasía en el emprendimiento personal, porque si uno imaginara que todas las personas pudieran resolver su vida con un emprendimiento personal, transformaríamos la economía social de un modo increíble, ¿no? Bueno, atención con eso, que es una tendencia muy, muy fuerte y que puede llegar a pasar, digamos. Hay empresas que empezaron como emprendimientos y que terminaron creando lo que se denomina emprendimientos de alto impacto, que no es, más que emprendimientos, son mega empresas que generan muchísimos trabajos y que valen miles y millones de dólares. Y no sé si puedo mencionar marcas, pero se me ocurren en este momento 2 al hilo, que es algo que usamos todos los días en las computadoras. ¿Puedo mencionar? Sí, claro. Y Mercado Libre, Despegar, son empresas que están valuadas en millones de dólares, miles de millones de dólares, te estoy diciendo. Son empresas nuevas que surgieron como emprendimientos, claramente, que también requirieron inversiones, ¿verdad? Pero bueno, y hoy se transformaron en lo que se conoce esto como caso de emprendimientos de alto impacto. Globant es otro caso. No digo que eso vaya a pasarnos a cada uno de nosotros, por supuesto que no, pero porque no todos además quieren eso, no todos apuntan a eso. Pero vos fíjate qué fuerte es el cambio cultural que en las universidades, incluso en los colegios secundarios, empieza a haber cada vez más materias vinculadas a cómo organizar tu pyme, cómo organizar tu trabajo independiente, cómo motivan el emprendimiento y cómo van educando para ser dueño y no para trabajar en una multinacional. Es un cambio muy notorio que estaba viendo en los programas de educación. Otra película tengo para contarte. Ahora la contamos. Vale. Bueno, Virginia, la película prometida. La película prometida. Tiene que ver con el emprendedorismo también y el cambio cultural que hay respecto de quienes deciden hacer su camino independiente. Es la película que relata el surgimiento de Facebook, ¿no? Y hay una escena en esa película que está quien protagoniza o quien hace de... Mark Zuckerberg. No, pero esta escena puntual tiene que ver con el creador de Napster, que se llama John Parker, no me acuerdo el nombre del actor, pero el caso no viene, que está en una escena con una chica la mañana siguiente, después de una noche muy divertida, una noche de sexo, por supuesto, que la chica le pregunta, ¿y vos qué haces? ¿A qué te dedicás? Después de preguntarle el nombre, por supuesto, ¿no? También, ¿no? Y él le dice, soy emprendedor. El pibe, el señor, el buen señor, había creado Napster. Napster era una plataforma que fue medio fallida, de música, para bajar música, ¿no? Pero hace varios años, y que en ese momento no tuvo gran éxito, y en ese momento cuando él le dice soy un emprendedor, ella le dice, estás desempleado. Lo tomó como que, claro, porque en ese momento la definición de emprendedor era para aquellos miles de chicos, si se quiere, que habían tratado de tener éxito con la tecnología, venía de la burbuja.com, de la explosión de la burbuja.com que había dejado un tendal,
Entonces se consideraba el emprendedor, bueno, un vago que la pilotea y dice que es esto, pero en realidad es un loser, es un perdedor. Bueno, hoy claramente eso cambió totalmente. Hoy ser emprendedor, con miles de casos de éxito que te muestran todos los días los medios, hoy es un valor aspiracional, hoy es tendencia a ser emprendedor, hoy es algo que deseable, no solo aceptable, sino deseable, y que otra vez lo mismo, ¿no? Desde las casas de estudio se promueve mucho para que tengan éxito, no como al fundador de Napster, que después con Zuckerberg ahí tuvo su revancha. En el libro señalás algo que es muy interesante, que es la diferencia de remuneración entre el hombre y la mujer. Sí. Por ejemplo, el dato de que en Estados Unidos, por un hombre que gana $1, la mujer gana 0,77 centavos, sí, siendo que tienen la misma responsabilidad, el mismo trabajo, ¿no? Sí. Bueno, es la famosa brecha salarial, que lo que tiene de interesante es que es una discusión universal. No es algo que estamos discutiendo en la Argentina. En la Argentina esa brecha es de 30% promedio, ¿no? Depende de los segmentos socioeconómicos, pero se da en todos los segmentos. Que el hombre siempre gana 30% más haciendo el mismo trabajo. Claro, por eso, en algunos segmentos un poquito más, poquito menos, pero el promedio te da 30, en Estados Unidos da 27, bueno, cada cual tiene su medición. Pero es una discusión universal, están muchos países y muchas sociedades discutiendo lo mismo al mismo momento. Eso me parece algo realmente interesante y prometedor, si se quiere. La brecha salarial, empieza a haber discusiones, ¿no?, respecto de si lo que hay que mirar es la diferencia de salario entre uno y otro y por qué se da, y ahora vamos a hablar de un poco de por qué se da un poquito en parte esa brecha, pero también empieza a haber discusión sobre si realmente el foco tiene que estar en que las mujeres hagan las tareas más remuneradas, porque por ahí cuando se habla de brecha salarial hay una generalización y en realidad lo que está ocurriendo es que dentro de una misma actividad los hombres se especializan en la porción mejor remunerada a la que no están accediendo las mujeres, y esa por ahí es la pregunta a plantearse, de por qué en medicina... El caso de los neurocirujanos. Claro, ¿por qué en medicina hay menos mujeres neurocirujanas cuando en el total por ahí tenés muchísimas mujeres que se dedican a la pediatría, como decíamos hace un rato? Claro, la pediatría, pero eso no tiene que ver con una cuestión de naturaleza, y vos me decías que no, es cuestión de... Entrenamiento. Yo digo que es una cuestión de entrenamiento, de cultural, de años y años dedicándonos a algo, y que obviamente cuando uno se dedica mucho a algo le termina saliendo casi naturalmente, porque yo me dedico a algo, mi hija ve que yo me dedico a eso, y así sucesivamente, claro. Entonces se va entrenando. Hay un documental muy interesante que habla de las diferencias entre hombres y mujeres. Y, por ejemplo, los hombres distinguen menos colores que las mujeres. Las mujeres de un mismo color te pueden distinguir 7 en promedio, ¿no? Obviamente hay hombres que sí, hay mujeres que no. Pero las mujeres pueden llegar a distinguir de un mismo color hasta 7 matices. Los hombres en promedio te distinguen 3. ¿Y eso a qué se le atribuye? ¿Con qué está relacionado? Aparentemente es con el entrenamiento de siglos y siglos que tienen las mujeres en clasificar lo que el hombre recolectaba o lo que el hombre salía a cazar. Entonces, bueno, se terminan generando mutaciones en la percepción, si se quiere, por prácticas repetidas y repetidas. La evolución... La evolución natural, claro. En algún punto, pero claro. Ahí te cuestionas, ¿es natural o es cultural al final? ¿Qué es? Claro. Y bueno, la verdad que no importa, lo importante es cómo lo cambiamos si es que lo queremos cambiar. Claro. Hay también el caso reciente de la serie Netflix, donde la actriz principal le reclama a los productores ganar lo mismo que Kevin Spacey, y que porque venía ganando menos. Claro, House of Cards. Y ella tomó protagonismo en la serie y ahora le exigió ganar lo mismo. Vos sabés que cuando yo me enteré de eso, de Robin Wright, creo que se llama la protagonista, que hace el personaje de Claire, la primera dama de Estados Unidos, ficticia, y me causó mucha gracia cuando yo leí esa noticia, porque uno de los capítulos que abre o cierra una temporada fuerte de esa serie que vos decís, precisamente lo que significa es un debate de los candidatos a presidente donde una de las mujeres propone que hombres y mujeres ganen lo mismo por ley. O sea, imagínate qué curioso. No ya como una cuestión, como una política de género o como una política social, si se quiere, para equilibrar, etcétera. Esta candidata ficticia lo propone como una política de recuperación de la economía estadounidense que en ese momento estaba en crisis, etc. O sea, mirá cómo empieza a cambiar el foco y cómo en realidad expone primero una discusión, otra vez lo que decíamos, una discusión universal que se está dando en todo el mundo, porque para que una serie norteamericana refleje algo así, es importante el debate que está dando esa misma sociedad.
pero además, cómo cambia el foco. Ya la cuestión de género no se vislumbra solo como una cuestión social o si se quiere humana. Es algo inherente al capitalismo, algo inherente al modelo económico de producción que necesita sobrevivir y cómo hacemos para que sobreviva, y ahí estamos las mujeres. Claro, sería, no lo hagan por justicia, sino por economía. Y no lo hagan por justicia, sino por dinero. Claro, es negocio. Es negocio. Bueno, el capitalismo claramente se ha expandido muchísimo con las mujeres en el rol de consumidoras y en el rol también de trabajadoras. Está el próximo paso, que es cómo nos va, y está en el libro eso, creo que es una de las primeras frases, cómo estamos transitando el camino a convertirnos en tomadoras de decisión de los procesos de producción de aquello que consumimos. Larga Claro. la frase. No, pero está muy bien. Y además el libro, para terminar, Feminomics, digo, es recomendable porque es no solo de entender cómo funciona la relación de las mujeres con la economía, con el negocio, con el dinero, sino además cómo pueden activar esas fantasías, esos deseos de emprendimiento. Porque hay historias que contás de personas que lo han logrado y que han tenido esas mismas dificultades que seguramente tienen las lectoras cuando empiezan a leer este libro, ¿no? No, sí, seguro. Y además hay herramientas prácticas, ¿no? Exactamente. De cómo poner en marcha. Y una de las principales dificultades y cómo resolverlas es no tener claro por qué una hace lo que hace, cuál es la motivación. Por ejemplo, es muy común, una de las motivaciones principales y de acuerdo a los contextos económicos, es la necesidad. Uno hace un emprendimiento personal porque se quedó sin trabajo, porque no consiguió otro, el autoempleo, etcétera. Y eso es muy común en las mujeres, que se necesita por ahí una mujer que no estaba trabajando, que trabajaba part-time o medio en un segundo plano porque no había necesidad, de golpe en ese hogar surge la necesidad, entonces la mujer se dedica y hace algo, un emprendimiento personal para sustentar la economía del hogar. ¿Qué es lo que ocurre muchas veces? Muchas veces cuando desaparece esa necesidad inicial, cuando cuando la economía hogareña se encaminó, el que perdió el trabajo lo recuperó o el que estaba ganando poco ahora empieza a ganar más. Cuando esa necesidad desaparece muchas veces también el emprendimiento. Y eso no se vive de la misma manera si el emprendimiento desaparece porque no logró las proyecciones que uno quería. No es lo mismo la sensación de fracaso con la que uno se queda o la expectativa que le pone a algo que nació para solucionar un problema puntual o algo que nació para crecer y desarrollarse y ser el sustento a futuro propio y de las generaciones que siguen. Y es importante identificar qué es lo que yo estoy queriendo, qué objetivo tengo con esto. Si yo meramente lo que estoy buscando es poder organizar mi casa y mi trabajo y mis hijos y que el negocio sea un negocio de subsistencia, entonces no puedo pretender sentirme fracasada dentro de 5 años cuando vea que no soy millonaria. Si yo además de querer organizar todo, quiero que sea una empresa que crezca, pujante, que genere empleo, que a mí me dé una buena posición económica, bueno, entonces tendré que actuar en consecuencia y tendré que medir los resultados con ese parámetro. Y a veces, muchas veces en las mujeres hay mucha confusión, a veces está lo que se llama el emprendimiento como punto de apoyo. Mujeres que de golpe los hijos crecieron y que tienen tiempo libre y que tienen un vacío y que creen que van a resolver con un emprendimiento. Y por ahí a veces sí, pero por ahí a veces no. El punto es tenerlo claro. Cuando uno tiene claro algo, es mucho más, primero, es mucho más fácil ser exitoso en eso que estás emprendiendo, y después es mucho más razonable la forma en que evaluamos los resultados y cómo nos sentimos mejor, claramente. Claro. Por eso es muy recomendable la lectura de Feminomics, porque es también como de algún modo lo califico yo, como una autoayuda para entender por qué y cómo hacerlo. Así que agradecemos por tu trabajo y también recuerdo ahora una frase de Scalabrini Ortiz, creo que era de Scalabrini Ortiz, que decía: si un economista te dice que 2 más 2 no es 4, te está mintiendo, te quiere engañar. En tu caso te hemos entendido todo, entendimos que 2 más 2 es 4 y que vale la pena leer Feminomics. Así que te agradecemos por tu trabajo y por estar aquí. Gracias, Virginia.